Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Voz del Faro. Hoy tenemos como invitada a Kisi Chandiramani, la directora gerente de Envicesa. Buenas tardes, Kisi. Hola, buenas tardes. Nos vamos a situar primero en Loma Colmenar, porque allí tenemos mucho que hablar de toda aquella zona. Después de la entrega de la promoción de las 317 viviendas, Kisi, ¿está ya todo solucionado? Me explico. ¿Está ya constituidas las juntas vamos a decir, de cada portón? ¿Está ya todo entregado? ¿Envicesa ya ha terminado allí? Bueno, nosotros terminamos nuestro trabajo cuando firmamos los contratos con los adjudicatarios y remitimos al consejero de Fomento, que es el competente en materia de vivienda, a que rubricara todos los contratos. Nosotros esos contratos los pasamos al área de vivienda de la ciudad autónoma de Ceuta y nuestro trabajo oficialmente termina allí. Es verdad que estamos haciendo inspecciones en toda la promoción para detectar sobre todo a ocupantes ilegales. En esto quiero hacer una diferenciación, no ocupantes que den una patada en la puerta, sino ocupantes ilegales que con el consentimiento del adjudicatario están viviendo allí y sin el consentimiento de la ciudad. Estamos haciendo inspecciones para detectar este tipo de casos y estamos viendo si se han realizado obras sin las correspondientes licencias de obra y, por supuesto, sin el correspondiente permiso del área de vivienda. No es un trabajo directo de Envicesa, pero sí que nos interesa realizarlo, creo que es de interés general y creo que el trabajo de Envicesa, ahora que no estamos construyendo vivienda, se ha disminuido, se ha reducido y estamos colaborando con el área de vivienda para mejorar los servicios que se prestan en este área. Bien, en concreto, cuando estamos hablando de que están haciendo inspecciones por obras ilegales y por ocupantes ilegales, no ocupas, sino ocupantes ilegales, ¿tenéis abierto ahora mismo cuántos expedientes por ocupación ilegal? Pues por ocupación ilegal existen los 3 que ya conocemos por la prensa, que están judicializados por los propios adjudicatarios. Hay una ocupación violenta de la vivienda y hemos detectado 2 casos de viviendas que están ocupadas por personas que no han sido los adjudicatarios. En este caso la situación es bastante complicada porque hay que demostrar fehacientemente que están haciendo esa ocupación de manera fraudulenta. Hay que montar un expediente administrativo contradictorio. Con esto quiero decir que hay que llamar tanto al adjudicatario legal como al ocupante para ver qué cuentan, qué dicen y cómo lo dicen. Y una vez que tengamos estas declaraciones y estas alegaciones hechas por las partes, hay que calificar el expediente y adoptar una resolución que viene en el contrato, ¿no? La resolución es la finalización del contrato por cesión o subarriendo de la vivienda pública. Bien, estos dos casos en concreto, sí. ¿El proceso cuántos meses se puede dilatar? Claro, se puede dilatar bastante en el tiempo, sobre todo porque en estos casos Envicesa poco puede hacer, porque estos contratos que al final, o estas situaciones que al final van a devenir o se rigen por el reglamento sancionador de la Ley de Procedimiento Administrativo, quien tiene que instruir estos expedientes tiene que ser un funcionario. Con lo cual volvemos a la dicotomía de siempre de que las sociedades municipales el personal que conforma las sociedades municipales no es funcionario, con lo cual es difícil instruir estos expedientes. Con lo cual pasan al área de vivienda, en donde efectivamente hay funcionarios, pero que tienen muchísima carga de trabajo y esto se suma a la carga del trabajo que ya vienen realizando. Además de que hay que hacer todas las comunicaciones, todas las notificaciones y demás para no saltarnos ningún derecho y que al final, si llegamos al juzgado porque ha habido una resolución,
bueno, pues al final resulte que nos hayamos saltado algún paso formal y que la causa por la que perdamos el pleito fuera porque no hemos cumplido con uno de los requisitos que exige la ley de procedimiento, ¿no? Entonces hay que ser bastante escrupuloso y yo creo que la razón y la materia así lo exige, sobre todo porque estas personas que han subarrendado o cedido estas viviendas tienen que pensar que han dejado fuera a gente que está en la lista de espera y que necesita esas viviendas y necesita vivir ahí. Yo conozco, porque he venido a verme muchas veces, a la número 1 de la lista de espera y, hombre, pues te cuenta que necesita la vivienda y demás. Y, bueno, pues son situaciones que hay que entender, que hay que comprender y que todos deberíamos de empatizar con el prójimo, ¿no? Y en cuanto a expedientes por obras ilegales, ¿cuánto hay abierto? Hemos abierto 5 por ahora. Hemos abierto 5. En principio la ley te dice que tienes que darle la oportunidad a que devuelva a su estado original las cosas y si así lo hace, pues no cabe una sanción y ya está. En el contrato también viene que es causa de resolución el hecho de que realicen obras sin permiso. Pero claro, hay que calificar qué tipo de obra se ha hecho y demás. En la mayoría de los casos son obras, no son obras mayores, son obras menores, con lo cual, bueno, la rescisión del contrato parece excesiva y por eso se les propone a que devuelvan a su estado original las cosas y así lo están haciendo. ¿Se están haciendo? ¿Están cumpliendo todas? Sí, por lo menos los expedientes que hemos iniciado. Seguimos inspeccionando y seguimos viendo casas y viendo viviendas, o sea que esto no para, ni queremos parar en el tiempo. Bien, cuando estamos hablando que se están haciendo inspecciones tanto por el tema de ocupantes ilegales que han podido subarrendar esa vivienda o bien por obras ilegales, ¿nos estamos limitando ahora mismo solo a la zona de las 317 de Loma Colmenar? Ahora mismo sí, nos estamos limitando con el personal que tenemos y demás, nos estamos limitando a las 317. Queremos que sea una promoción, o no sé si denominarlo así, tomármelo entre comillas, ejemplar. Ejemplar ha sido, y yo creo que así ha trabajado la Comisión Local de la Vivienda. En cuanto a la adjudicación, ha habido un sorteo público ante notario, los casos de actuaciones singulares donde ha habido una entrega de vivienda directa, todos los casos están documentados y tienen sus expedientes, de dónde vienen, de dónde salen y quiénes son estas personas. Y ahora, en cuanto a la gestión y el mantenimiento de la promoción, queremos que así siga. Esto no quita que, dependiendo... ahora mismo la puesta en marcha de las 317 da mucho trabajo y el mantenimiento de las viviendas, como cualquier vivienda nueva, da mucho trabajo, pero en cuanto nos estabilicemos, por supuesto, hay que seguir inspeccionando las 170, ver también qué ha ocurrido en las 225, aunque en este caso de las 225 se vendieron a los adjudicatarios, en este caso no hay un arrendamiento. Y también estamos realizando inspecciones en las 45 de Serrano Oribe, que estas también son en arrendamiento para jóvenes, como conocéis. De todas formas, donde más tiempo y esfuerzo empleamos es verdad que es en las 317. Bien, todas las deficiencias que los vecinos, porque yo me imagino que están saliendo deficiencias, como cualquier obra nueva, ¿cómo se están acometiendo? Bueno, las deficiencias los vecinos saben, porque hemos atendido muchísimas desde que empezamos a entregar las viviendas en septiembre-octubre. Tienen que venir por Envicesa a poner un parte. Nosotros sacamos a licitación el año pasado en previsión de que íbamos a tener que hacer bastante mantenimiento, sacamos un contrato de obra mayor por valor de 185.000 euros. Y nosotros esos partes de los vecinos le damos traslado a nuestros técnicos, nuestro arquitecto y nuestro arquitecto técnico de Envicesa. Ellos valoran esa deficiencia y la envían a la empresa adjudicataria del mantenimiento del patrimonio municipal. El técnico de esta empresa pasa por la vivienda, reconoce la deficiencia presentada por el inquilino y si nos corresponde repararla, la reparamos y si no, no. Por ejemplo, actos vandálicos no reparamos y daños que se hayan producido a posteriori por el uso normal de la vivienda tampoco reparamos. Quiero decir, se rompe un cristal, ya es el uso de la vivienda, el uso normal de la vivienda el que produce este daño y eso es a cargo del arrendatario.
Bien, pasando a otra cuestión, también hemos tenido los ocupas con K. O sea, allí hemos tenido, y todavía hay casos que están judicializados. ¿Se sospecha por parte de Envicesa de alguna manera que está habiendo una, vamos a llamar de alguna forma, que está habiendo alguna red que está informando a Ocupa de poder, de cuáles son las viviendas que están vacías? Yo he oído eso, pero me parece un poco... He oído que hay una red de personas que se dedican a comprobar cuáles son las viviendas que todavía no han sido ocupadas por los adjudicatarios por 1000 razones y que, bueno, pues que entran en esas viviendas. Lo que pasa es que no tengo cómo demostrarlo. Si lo tuviera ya me hubiera ido al juzgado inmediatamente a poner la correspondiente demanda o denuncia, ¿no? O a la policía. La verdad es que es una pena porque en los casos de viviendas que todas han sido adjudicadas, también yo creo que ha habido, ¿sabes?, un bulo. Ha habido un bulo de que en las 317 Envicesa se había quedado con 50 viviendas. Entonces la gente se pensaba que esas viviendas seguían siendo de la sociedad o de la ciudad en este caso, que no estaban ocupadas y que, bueno, pues que si la ocupaban no iba a pasar nada. Y yo creo que es un bulo totalmente falso, un rumor falso, incierto. Todas las viviendas de las 317 tienen nombre y apellidos y cuando un ocupa entra en una vivienda está fastidiando a alguien que ha cedido esa vivienda por el procedimiento legal que se ha establecido, con lo cual le está haciendo una puñeta, por no decir otra cosa. Bien, nos vamos a ir a la 170. Sí. ¿Cómo está el tema? Porque el otro día teníamos aquí al director gerente del Ingesa y nos comentaba el director gerente del Ingesa que la ciudad tiene que cumplir con su parte, que había una reunión de delegación del gobierno y que se te había previsto el poder, de alguna manera, las ventanas que dan a la zona de los aparatos de la zona industrial del hospital que se iban a reforzar. ¿Esa es también responsabilidad vuestra o eso es de Fomento? Bueno, esa cuestión no la he llevado yo directamente. A nosotros nos solicitaron un informe técnico sobre si cambiábamos las ventanas de estas viviendas, de las 170, se reduciría el ruido que perciben los vecinos, ¿no? Nosotros emitimos un informe de la siguiente manera. Llamamos a la empresa que había colocado las ventanas para pedirle las características técnicas de la misma. Y al final nuestros técnicos determinaron que un cambio de vivienda no solucionaría el problema del ruido. Con este informe, un técnico de la ciudad, de la Consejería de Medio Ambiente, que es la competente en materia de ruido, creo que lo ha llevado a la comisión bilateral que ha habido entre la ciudad y el Ingesa. Y ya de ahí no sé qué más decirte, porque no he tenido, decía por si al final no he tenido más conocimiento. Que ser Envicesa la que tuviera que hacer la obra. En cualquier caso, cualquier obra que hubiera que hacer, porque hubiera un acuerdo entre Ingesa y la ciudad, sería la ciudad autónoma, que es la propietaria de la vivienda. Claro, nosotros la mayoría de las veces trabajamos a través de encomiendas de gestión. La ciudad nos encomienda un trabajo y nosotros lo realizamos porque tenemos diferente personalidad jurídica. Bien, otra cuestión. También vosotros estáis encargando del tema de las ARIs. Sí. Bien, ahora mismo, ¿cómo se encuentran las ARIs de alguna manera, las ARIs de Santiago Apóstol y Rosales? ¿Ha empezado ya la obra de los Rosales? El Rosales no ha empezado la obra. Nos encontramos ahora mismo ya a punto de empezar. Queda el visado ¿cómo se dice?, del proyecto por parte del Colegio de Arquitectos para que el director de obra tenga todos los permisos y todos los seguros contratados para que, bueno, si sucede algo, él esté cubierto. Y, como decía, queda el visado del Colegio de Arquitectos y creo que con eso ya podríamos hacer el acta de inicio de esa obra. Queda muy poco. Yo sé que hemos tardado bastante en iniciar la obra de los Rosales, pero es que los problemas burocráticos a la hora de contratar han sido innumerables. Si algo podía pasar en un expediente, ha pasado en este expediente del ARI de los Rosales. Lo único que espero es primero pedir disculpas a los vecinos, que sé que están muy contentos con el inicio de la obra, pero también, por otra parte, desesperados porque iniciemos ya y ya no queda casi nada. ¿Y Santiago Apóstol cómo va? Bueno, Santiago Apóstol empezó en agosto-septiembre del año pasado y, bueno, por ahora va bien, no tiene ninguna incidencia remarcable y, bueno, poco a poco.
Bien, pasando a otra cuestión. Ahora mismo el presidente en su momento comunicó o dijo que en esta legislatura se iba a intentar de alguna manera seguir adelante con las obras de rehabilitación de viviendas. Sí. Incluso habló de que se iban a hacer, pues no sé si eran 13 o 14, y que eso tendría un precio alrededor de los 25 millones de euros. Eso y que habrá que negociarlo, me imagino, con el Ministerio de Fomento cuando saquen el nuevo plan nacional, ¿no? Eso ahora mismo, ¿qué noticias tenéis para poder seguir con las áreas mismo? Efectivamente, bueno, las ARIs y las rehabilitaciones y el plan de vivienda, que es de donde cuelgan las ARIs, lo lleva directamente el consejero de Fomento, porque es una materia muy importante para la ciudad, dado nuestro parque de viviendas, bueno, que en parte es bastante antiguo. Él es el quien acude a las conferencias sectoriales de vivienda y quien te puede dar una información mucho más pormenorizada y exacta, pero hemos tenido un problema importante, ¿no? Y es que hemos estado con el Gobierno Nacional un año en funciones. El plan de vivienda, que tenía que haberse negociado durante todo el año 2016 para ponerlo en marcha en enero de 2017, al estar el Gobierno en funciones no ha podido hacer nada. Fíjese si ha sido importante el hecho de tener el Gobierno en funciones, que el presupuesto del Estado del año 17 no tenemos todavía presupuesto, está todavía prorrogado el del año 16. Y el plan de vivienda, que también finalizaba en el año 16, como decía antes, se ha prorrogado al año 17, con el mismo presupuesto y demás, con lo cual ahora todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla, están negociando el próximo plan de vivienda, donde deberían de estar estas ARIs que comentaba y que señalaba el presidente de la ciudad. La verdad es que ha sido un retraso para todos estar un año con un gobierno en funciones, no nos ha permitido avanzar en cuestiones tan importantes como esta. Bien, hemos estado hablando de la zona hemos estado hablando del tema de las 317 viviendas, las inspecciones que estáis haciendo, estáis trabajando con las ARIs de Santiago Apóstol y Rosales. ¿A qué más se está dedicando ahora mismo en Vicesa? Bueno, hemos preparado, como decía, las inspecciones de las 45 para proceder a la venta de la misma, por lo menos esa es la propuesta que lleva en Vicesa. No sé si al final la Comisión Local de la Vivienda y el Consejo de Administración de Vicesa lo cambiará para proceder a la venta a las personas que allí viven, a los inquilinos que allí viven. Estamos redactando el reglamento del registro de demandantes de vivienda, que es un importante instrumento para la adjudicación de vivienda. El reglamento que teníamos es del año 2006, si no me equivoco, y nuestra intención, bueno, pues es actualizarlo un poco y adecuarlo un poco a las actuales necesidades, ¿no? Y sobre todo tener un registro actualizado que nos permita conocer cuál es la demanda, que nos permita saber tener una fotografía real de la demanda de vivienda en Ceuta, si hay más jóvenes, si hay más mayores, si hay más matrimonios jóvenes, bueno, saber un poco por dónde va la demanda de vivienda de la ciudad. Estamos también trabajando en la redacción de otro reglamento menor, pero de las fianzas en cuanto a la constitución de los arrendamientos. También estamos trabajando. El mantenimiento de viviendas del patrimonio municipal es un trabajo también importante, porque no solamente es recibir la queja de los vecinos, sino que también hay que atender al vecino cuando está enfadado porque tiene alguna queja y demás, con lo cual eso al final también te ocupa mucho tiempo. Y en Vicesa sobre todo se dedica gran parte de su tiempo a informar a gente que viene, necesita vivienda y necesita saber cómo acceder al registro de demandantes de vivienda. Y bueno, luego no te voy a contar todas las cuestiones menores, ¿no?, que van surgiendo en la empresa y que al final, bueno, van paralizando un poco grandes cuestiones. Su cargo, bueno, de confianza del Gobierno autónomo, pero yo lo pregunto a usted, ¿sería bueno que en Vicesa empezara otra vez a construir viviendas, que para eso nació? Claro, yo creo que sí. Yo creo que además el objeto social de Vicesa es la construcción de vivienda pública y para eso están especializados los técnicos que en Vicesa tiene. Lo que pasa es que no podemos olvidar que hemos tenido una crisis muy profunda que ha limitado de forma increíble y de forma muy fuerte la inversión a la que ha podido acceder la ciudad. Yo creo que en cuanto se normalice un poco la situación de crisis por la que hemos pasado, en Vicesa deberá y seguramente volverá a construir vivienda.
La ciudad tiene otro plan alternativo, que eso también lo he hablado con el presidente de la ciudad aquí hace 2 semanas, que es el famoso tema de aprovechar los terrenos que están en la zona del Brul, en la zona de la antigua Caracola, que se quiere hacer un sistema de que la ciudad construya la vivienda y luego, bueno, perdón, al revés. La ciudad se encarga de la redacción del proyecto, se encarga de decir quiénes son las personas que van a vivir allí, pero que luego sea una empresa privada la que construya y luego los alquileres los cobre. ¿En eso también está en Vicesa un poco también metido? Nosotros tenemos una parcela que está sin construir, una parcela de Vicesa, está en el Monte Hacho. Ahí quedan 39 viviendas todavía por construir, está el proyecto redactado y ahora mismo estamos haciendo la segregación de la parcela para poder licitar ese proyecto que quiere el presidente Vivas y que además lo tenemos bastante avanzado, ya tenemos los estudios económicos hechos para ver si es viable o no la actuación. Y ahora mismo nos encontramos, bueno, pues solicitando la licencia de segregación para presentarla al notario, al registro, ya tener la parcela limpia y segregada con los estudios de viabilidad. Y estamos viendo las casas de Monte Hacho y la parcela que quedan en el centro. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues preparar los pliegos, tanto administrativo como técnico, bueno, pues para que los empresarios que vengan sepan a qué se atienen y qué es lo que la ciudad pide en cada caso. Bien, pasando a otra cuestión, hay que, para trabajar en Vicesa hay que tener una piel especial, me explico. Son muchas las personas que van allí todos los días a contar los problemas que tienen. Allí no se va es como aquel que va al médico, nadie va al médico por gusto, el que va allí pues necesita una vivienda. Cuando uno se marcha a su casa, después de haber estado toda una mañana, porque raro será el día, me imagino, que no hay visitas, ¿uno se siente más cerca de los ciudadanos o se termina uno cansando también de que le cuenten todos los días esos problemas de necesito vivienda, necesito vivienda, necesito vivienda? No, la verdad es que no te cansas porque, como decía antes, empatizas, ¿no?, con la persona que tienes enfrente y sobre todo cuando te dicen que tienen niños pequeños o bebés y que necesitan una vivienda y que se encuentran en una situación precaria, a lo mejor sin trabajo o con una dificultad añadida que es tener a lo mejor un hijo con una gran discapacidad y que no tienen una vivienda adaptada y lo complicado y lo difícil que les hace eso la vida. Uno no se cansa, pero sí que es verdad que a veces te llevas eso a casa, ¿no? Yo con el proceso de las 317 han sido miles de personas las que han pasado por Vicesa todos los días. Todos los días, desde las 9 de la mañana que abríamos hasta las 2 de la tarde, había colas y colas y colas de gente por atender. La gente sabe que yo en Vicesa puede venir una persona, yo tengo siempre la puerta del despacho abierta y aunque sean unos minutos siempre les dedico, ¿no? Y siempre me gusta escuchar a todo el mundo y que por lo menos cuando salgan de una empresa pública como somos nosotros, por lo menos alguien las ha escuchado. No sé, en la mayoría de los casos no les puedo ayudar porque yo no tengo un cajón lleno de llaves para poderles darle una vivienda a todo el mundo, pero por lo menos por lo menos escucharlos, ¿no?, y atenderlos de la mejor forma posible. La verdad es que lo intento todos los días, pero yo todavía eso de que dicen que cuando uno lleva mucho tiempo en un sitio hace costra, ¿no?, o se pone la piel dura. Como un caparazón, ¿no? Yo todavía eso no lo he conseguido. La verdad es que te das cuenta de lo afortunados que somos, de tener un trabajo y de tener salud, sobre todo en la familia. Te das cuenta de lo afortunados que somos y que bueno, que yo le doy gracias a Dios todos los días. Después del famoso tema de la lista fantasma, donde se puso por la entonces consejera de Fomento, se puso la denuncia en el juzgado y que desde octubre del 2015 está decretado el secreto del sumario, ¿usted piensa que cuando se levante el secreto del sumario, la decisión que puede haber tomado después de las investigaciones, la juez que lo lleva puede salpicar en Vicesa de alguna manera? Pues no tengo ni idea, porque no sé por dónde van las investigaciones de su señoría. O sea que no lo sé, no tengo ni idea. No conozco ningún caso de gente que haya dicho nada de Vicesa. No, la verdad es que lo desconozco en absoluto. Bien, pasando a otra cuestión, se firmó con la anterior, con Ana Pastor, la actual presidenta del Congreso, siendo consejera de Fomento, se firmó un protocolo donde la ciudad iba a construir 500 viviendas, una parte iban a ser en Loma Colmenar y otra parte iban a ser en Benzú.
Lo único que sabemos después de todo este tiempo es de que hay una pastilla, me parece, de como para unas 90 viviendas que hará el Ministerio en la zona de Loma Colmenar y que después les tocará a ustedes, lógicamente, el proceso de entregar. ¿Se sabe algo de cómo va esa obra? O sea, ¿cómo va esa licitación o cómo va? Sí, esa licitación o esa obra, en el mes de agosto se pusieron en contacto en el Ministerio porque hay que hacer un convenio bilateral para la ejecución del proyecto y la posterior ejecución de la obra. Lo que pasa que otra vez volvemos a lo mismo, como hemos estado sin gobierno y sin presupuesto, pues este convenio el Ministerio aporta, por supuesto, y en el convenio viene así reflejado toda la parte de la construcción de la vivienda, y como no hemos tenido partida presupuestaria de la que tirar para la construcción de esa vivienda, otra vez nos hemos quedado paralizados. ¿Tienen algún trabajo específico para Benzú, para cuando se elimine de allí la planta de vehículos? No, ahora mismo Benzú, no están trabajando. Por lo menos en Vicesa no. No sé si en la Consejería de Fomento y en el área de vivienda sí. Es que nosotros trabajamos de manera diferenciada y supongo que la planta de tratamiento de residuos de Benzú, para quitarla de allí, bueno, pues necesitará primero unos trabajos de técnicos de la Consejería de Fomento y no nuestros. Nosotros ya entramos luego a la hora de, primero, si hay construcción y segundo, si hay adjudicación. Vale. Usted ya tiene una experiencia política, usted ha sido consejera, ha sido directora gerente del parque, ahora directora gerente de Envicesa. Y más cosas. Y más, Y más cosas. No, digo, eso como mínimo. En el partido también ha tenido usted cargo. Bueno, ha sido directora de Procesa, o sea, directora de Turismo, también vicepresidenta de la Asamblea. Pero digo, ¿qué cargo ha tenido usted a pesar de su juventud? Sí. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿El lugar más complicado de todos los que ha estado ha sido Envicesa? Pues puede ser que el más duro por la atención de las personas que vienen a verte, quizás sí, ¿no? Atender a personas con tanta necesidad y no poder darles una solución es muy duro. Y luego, burocráticamente, sin embargo, un área muy complicada es el área de deportes, porque son tantas personas las que intervienen en el área de deportes. Todos al final somos un poco deportistas, ¿no? Y nos gusta practicar algo de deporte, pero yo me quedaría, sí, puede ser que Envicesa sea uno de los sitios más difícil por lo personal. Bien, vamos a ir acabando la entrevista y le voy a preguntar, ¿qué opina usted de aquellos que dicen que Envicesa debería desaparecer porque no tiene un objetivo claro? Hay gente que lo dice. Bueno, pues yo les diría que Envicesa tiene unos estatutos sociales desde hace más de 30 años que viene trabajando, y Envicesa ha adjudicado y ha construido muchísima vivienda pública. Yo creo que es el órgano especializado de la ciudad autónoma para la ejecución de toda esta vivienda pública que ha habido en estos 32 años. Yo creo que es un trabajo que no se puede tirar por la borda así como así. Y además en Envicesa también hay gente que trabaja, que es honesta, que tiene ganas de trabajar y que, bueno, dedican y han dedicado gran parte de su vida a atender a gente con estas necesidades, ¿no? Yo lo veo injusto. Bueno, pues Kisi Chandramani, le vamos a agradecer que haya estado hoy con nosotros en este programa de La Voz del Faro, y a ustedes simplemente decirles que el próximo martes volvemos a tener a un miembro del equipo de gobierno o de las sociedades municipales aquí en COPE Ceuta, en La Voz del Faro, para entrevistarlo. Muchas gracias. Gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.